I have the honor to introduce to you our keynote speakers, Miguel Sureda y Ramón Rosselló. Tengo el honor de presentarles a Miguel Sureda y Ramón Rosselló. A curious thing happened when I was reading the biographies of our friends Miguel and Ramón. Descubrí algo muy curioso en la biografía de nuestros amigos Miguel Sureda y Ramón. Even though they did not live their Cursillo weekend together, the coincidence between them and the bond of friendship binds them, and it's inspiring. A pesar de que no vivieron el Cursillo juntos, las coincidencias que hay entre ellos y el lazo de la amistad que los une es hermoso e inspirador. Both Miguel Sureda and Ramón Rosselló were born in Palma de Mallorca. They both are married, and they have been blessed with a big family. Our friend Miguel is the father of 5 children and the grandfather of 8 grandchildren. Similarly, our friend Ramón is also the father of 5 children and the grandfather of 7. He has an extra son, right? They both lived their Cursillo and have been linked and active in the movement, attending Ultrellas, weekly group reunions, School of Leaders, serving in Cursillo weekends as both leaders and rectors, being part of the Diocesan Secretary of Cursillo in Mallorca at different times, as is the case for Ramón Rosselló, and enjoying an intimate friendship with each other, even though they lived their Cursillo weekends at different times. Miguel lived his Cursillo number 204 in Mallorca in January 21 to the 24th in 1961, and Ramón lived his Cursillo weekend in 1955. Both had their reunion group since they lived their Cursillo. Ramón Rosselló began his first group reunion in which Francisco Forteza was a member, and since 1965, Miguel Sureda joined Ramón Rosselló along with 2 other friends and have been meeting weekly for their group reunion. They have a long history together. They both have also had the pleasure of enjoying the deep, intimate sharing group reunions with Eduardo, as well as serving alongside him in Cursillo weekends. So much so that Eduardo is the wedding sponsor in the case of Miguel Sureda, who Eduardo Bonin is the sponsor for his wedding with his wife, Maria Dolores, and they got married in January 1967. Ambos, Miguel Sureda and Ramón, nacieron en Palma, Mallorca. Ambos son casados y han sido bendecidos con una familia numerosa. Nuestro amigo Miguel es padre de 5 hijos y abuelo de 8 nietos. De igual modo, nuestro amigo Ramón es padre de 5 hijos y abuelo de 7 nietos. Ambos han vivido su Cursillo y han estado vinculados y perseverando en el movimiento, asistiendo a Ultrellas, viviendo su reunión de grupo semanal, formando parte de las escuelas de dirigentes, sirviendo en los cursillos de 3 días como ambos dirigentes y rectores, y en distintas épocas, formando también parte del Secretariado Diocesano de Cursillos de Mallorca, como es el caso de Ramón. Ambos han disfrutado de una amistad íntima desde que salieron de su Cursillo, aunque lo vivieron en diferentes épocas. Miguel vivió su Cursillo número 204 en Mallorca en enero del 21 al 24 de 1961, mientras que Ramón vivió su Cursillo en 1955. Desde que salieron de su Cursillo tienen su reunión de grupo. Ramón empezó su primera reunión en el mismo año que vivió su Cursillo, en la cual se incorporó Francisco Forteza, y desde 1965 Miguel se incorporó en la reunión con Ramón y comparten con 2 amigos más para vivir semanalmente. Ambos también han tenido el placer y el gozo de compartir y convivir una amistad profunda con Eduardo Bonin, ya sea sirviendo en los cursillos junto con él o compartiendo algunas reuniones de grupo, hasta tener el placer de tener a Eduardo Bonin como padrino de bodas, como fue la dicha de Miguel cuando se casó con su esposa María Dolores en enero de 1967. Y aparte de ser amigos, también son cuñados. It is our great pleasure to welcome our friends Miguel Sureda and Ramón Rosselló to come up
to the stage to share with us the life of Eduardo Bonín. Es nuestro placer darle la bienvenida a nuestros amigos Miguel Sureda y Ramón Rosselló para que compartan con nosotros sobre la vida de Eduardo Bonín. Can we go away? Well then, I'm supposed to introduce you to Eduardo Bonín, but Eduardo to me has been a friend since I've met him. Perdón, que hablamos en español. Como decía Eduardo, cuando uno le tiemblan las piernas, la cabeza también. Pero yo conocí a Eduardo personalmente en el año 64. Me encontré con él de casualidad en una iglesia de ir a misa de capuchinos casi todas las mañanas y le vi. Y solamente supe que era Eduardo, porque Eduardo en aquella época estaba prohibido de actuar en cursillos. Cuando yo fui a cursillos, era la época, digamos, de la ley que le tenía apartado del movimiento de cursillos en Mallorca, por orden episcopal, pero reconocí porque me habían dicho que Eduardo andaba con pies planos, y cuando vi un hombre de pelo rojo y andando con pies planos y tal, dije, este debe ser Eduardo, pero no me atrevía a acercarme a él. Pero sí le conocí porque fue cuando yo estaba de director en un hotel y un compañero, también director, un día me llamó, fui a verle y me dijo, mira Miguel, tendrías que acompañarme a ver a Eduardo Bonín porque resulta que he embarazado a una chica inglesa y no sé qué hacer en estos momentos, si casarme o no casarme con ella, pero tengo una novia y además, ¿me puedes acompañar tú a ver a Eduardo? Digo, pues vamos. Yo había coincidido con este amigo, los dos éramos cursillistas, el otro y demás, digo, pues vamos a ver a Eduardo. Yo nunca había estado en casa de Eduardo y me llevó a casa de Eduardo. Y, bueno, no os comento cómo acabó la historia del amigo, creo que acabó bien, porque continuó viniendo a Utrecht y demás cierto tiempo después, pero a partir de aquel momento Eduardo me dijo, cuando me despedíamos, digo, ¿por qué no vienes a verme mañana? Me gustaría hablar contigo con un poco más de profundidad. Digo, de acuerdo, pues, y fui a verle. Y en aquel momento me dijo, ¿sabes qué? Creo que tú, de director de hotel, vas a ser ministro de turismo. Digo, ¿cómo? Pero ¿y ahora qué viene eso? Y es que Eduardo tenía la buena costumbre de ganarte porque te mostraba tus cualidades, pero eso no me di cuenta que no era solamente a mí, sino a todo Iquisque, a toda persona con quien se encontraba, se le hacía conocer sus virtudes, sus cualidades, con el fin de que las sacara a flote y no guardar las cualidades, solamente que se debieran los defectos. Y a mí Eduardo me conquistó. Y en aquel momento, pocos días después de verle varias veces, me dijo, ¿por qué no hacemos, me gustaría hacerte un tratamiento individual? Digo, ¿y eso qué es? Y ese tratamiento individual, mañana hablaremos de eso en el rollo de poscursillo, son reuniones cuando se puede, donde se toca un tema y no es para enseñarte, sino es para hacernos más amigos. Aunque pueda parecer que eso de darte rollos personales sea para enseñarte algo, no es para eso, sino es para ir profundizando en la amistad y en la mentalidad de cursillos. Entonces, ahí empezó eso. A partir de ese momento se inició una amistad que perduró hasta su muerte en el año 2008, que prácticamente, yo me jubilé en el año 2000 y en estos últimos 8 años de la vida de Eduardo
tuve el gozo, el placer, el regalo de Dios de verme con él casi todos los días, porque Eduardo siempre te invitaba a profundizar, a trabajar, pero a trabajar por las personas. Para mí, Eduardo, es aquello de que daba una importancia. Recuerdo que una vez iba con un amigo, me pidió que le acompañara a ver a un amigo que vivía fuera de la ciudad en mi coche, porque Eduardo no conducía, ni tenía vehículo propio, y yo le acompañaba y empezó a decirme: tú, Miguel, tú sabes lo importante que eres, porque tú hay que ver el sentido común que tienes y hay que ver no sé qué tienes. Y yo un momento dije: Eduardo, ya está bien, hombre, que no soy tan importante. Y me dijo: mira, si es importante que el Señor vino, vivió y murió por ti. Esa es la importancia que tienes para mí. Y me quedé, como os podéis imaginar, pillado, no sé cómo decirlo, pero me quedé tieso. Y pues después, a cierto tiempo, me di cuenta que para Eduardo todas las personas con quien trataba y se encontraba tenían la misma importancia. Eduardo tenía la virtud y la convicción de que cuando se encontraba con alguien, Cristo estaba ahí. Y para mí fue el descubrimiento que desde entonces intento no ser como Eduardo, sino darme cuenta de las cualidades y de las personas con quien me encuentro. Esto fue un regalo extraordinario. Eduardo es la persona que tiene una capacidad de amistad tremenda. Tanto era amigo de un alcohólico y de tal manera que, puesto de acuerdo, cada mañana iba a casa de este amigo. Yo estoy hablando de uno concreto. De este amigo tocaba la puerta y le daba la pastillita para que no bebiera. Y no se la daba a la esposa para que se la diera, no, hacía que se levantara, que abriera la boca y se la metía la pastilla en la boca. Se aseguraba. Pero además de otros casos de tipo similar, que para mí era admirable el seguimiento que hacía. Era capaz de, si veía que un amigo estaba en peligro de caer en pecado o que había caído, para que se levantara, de coger un libro, ponerse a la puerta de una discoteca y esperar a que saliera para acompañarle a su casa o al confesor, lo que fuera. Tenía este talante que era, vamos, para mí no ha habido persona, yo no considero persona como él, dedicarse a los demás. Otro tema suyo era, vamos, lo de visitar a los enfermos. No pertenecía a ninguna organización de visitar enfermos, pero si había algún cursillista amigo enfermo, él estaba ahí. Si había una fiesta que celebrar, Eduardo estaba ahí. Si uno tenía su cumpleaños, se cuidaba de felicitar los cumpleaños. Él decía que había que cuidar el detalle, y él era el primero que cuidaba el detalle, para aproximarse a las personas, para profundizar en la amistad. Para mí, otra virtud que tenía Eduardo era su memoria. Yo no sé cómo se la arreglaba, pero se acordaba de las personas, se tropezaba con alguien en la calle y me decía: mira, estuvo en el cursillo número tal de tal sitio, pero estaba hablando de 30 años antes o cosas demás, y además tenía un no sé qué, y te contaba la pequeña historieta, lógicamente lo que se podía contar, y tú decías: pero ¿cómo es posible? Pero incluso un día recuerdo que estaba hablando con él, estábamos hablando de la Ultreya, y me dice: mira, ahora te voy a buscar el libro de dónde salió la idea de la Ultreya. Fue por el libro, lo sacó, me lo trajo y me dice: ¿ves? Aquí está subrayado. Y yo recuerdo la frase, más o menos decía que el día que se encuentren en un mismo lugar mayores, jóvenes, documentados, sin documentar, con educación, sin educación, pero que convivan la vivencia del ser cristiano, en ese momento esto será un testimonio para el mundo. Y de ahí salió Eduardo. Pero su memoria era tremenda. Y aparte de eso, cualquier cosa que él hubiera leído que le había chocado,
cuando te la comunicaba, iba a buscar el libro, te traía y veías todos tus libros subrayados. Su pasión por la lectura era tremenda. Él nos contaba que le había pasado a un abuelo suyo esa pasión. De tal manera que decía que le prefería un día sin comer a un día sin leer. Y os doy fe de ello. Incluso un día me contó, me dice, mira, ¿ves este libro? Pues este libro es el que utilizo para leerlo en el ascensor. Y era un libro de frases cortas que le daba tiempo a leer una frase el tiempo que estaba en el ascensor. Entonces, pero es posible. Pues, sí, era posible, era así, sin duda alguna. Yo os quiero contar algunas anécdotas suyas del último tiempo, porque su sentido del humor también era fantástico. No sé si sabéis que sus últimos 8 años de su vida tuvo un herpes que le daba un dolor tremendo en la parte de la espalda. Y de tal manera que cuando iba a la lotería decían, no me toquéis. Por aquellos 2 abrazos, el jaca ya con Eduardo se ponía así, decir, no me toques, porque me duele mucho. Y también tanto tenía un sentido de humor que cada año que había pasado desde que tenía el herpes, vosotros sabéis que no sé si sabéis, Eduardo tenía la costumbre de hacer pajaritas de papel. Y cada año, a partir del momento del herpes, y hacía pajaritas y ponía primer aniversario. Y te regalaba la pajarita. Yo tengo una pajarita de Eduardo, ponía 4º aniversario. Y ese día que celebraba, invitaba a su familia a una heladería a tomar su helado para celebrar que sufría el herpes. Porque decía que eso le hacía ser consciente de la gracia de Dios, porque tenía algo que ofrecer. Y es verdad. Si te dabas cuenta de que eso es verdad. Y no solamente te hacía eso, sino que el tío, cuando le preguntabas ¿cómo estás?, pues decía, gracias a Dios, mal. Por el dolor que tenía, pero gracias a Dios. Es decir, que es una... Recuerdo también las últimas veces de los últimos años de su vida. Él vivía muy cerca de donde hacíamos la Utrella, a no más de 10 minutos a pie, pero como en su dolor y su debilidad ya, venía con un bastón. Y un día cayó y 2 señoras le ayudaron a levantarse. Y cuando llegó él a la Utrella, nos decía, hoy estoy tan contento porque gracias a haber caído he encontrado 2 personas maravillosas que me han ayudado a levantarme. Es que para ver la visión de Eduardo de su vida y de los acontecimientos que le ocurrían en su vida. Y a estas señoras, como le habían ayudado, las invitó a tomarse un helado junto a la heladería cerca de su casa, porque también eran más o menos del mismo entorno donde él vivía. Y las invitó a tomarse un helado y como la habían tratado muy bien, dijo, yo quiero que ustedes disfruten de lo mejor que puedo tener. Y las invitó a venir a la lotería. Y yo recuerdo el lunes que él les había invitado, me encontré a 2 señoras despistadas, no sabían dónde encontrar la lotería, y me acerqué y digo, no, estamos buscando a Eduardo que nos ha invitado a la lotería y demás. Pues mira, acompáñenme. Así que tuve la suerte de conocer a las 2 señoras que después se incorporaron al movimiento y demás. Este era Eduardo y yo tampoco no puedo contar más cosas porque el tiempo me va a contar, pero Ramón sigue. Bueno, pues después de Miguel, más difícil lo tengo. Para hablar de mi relación y amistad con Eduardo, va a ser un poco difícil que no me emocione, porque claro, voy a rememorar muchas vivencias, muchos acontecimientos, cosas que he vivido cerca de Eduardo. Más despacio. Muy bien. Conocí a Eduardo
cuando yo tenía 14 años, aproximadamente, quizás algo menos de 14. Yo tuve la suerte de ir primero a Bautrella y posteriormente asistir al cursillo. Yo era muy jovencito, fue el año 55 que fui al cursillo y en el año 55 cumplí 15 años, por tanto, yo bastante antes ya asistía a Bautrella y después, posteriormente, asistía a mi propio cursillo. Cuando yo fui a Bautrella, allí ya conocía a Eduardo, pero más bien a distancia. Yo no le conocía personalmente, sino que le vi, sabía quién era Eduardo, pero todavía ni éramos amigos, y apenas nos conocíamos, apenas así de vista y de encontrarnos en Bautrella. Mi amistad con Eduardo fue posterior y fue fruto y consecuencia de mi amistad con Francisco Forteza. Yo empecé mi reunión de grupo muy poco después de vivir mi cursillo, que como he dicho antes, el cursillo fue en el año 55, en marzo-abril, y en este mismo verano del año 55 me invitaron a una reunión de grupo que lo primero que me dijeron era que si quería incorporarme a esta reunión de grupo eran 3 amigos, los cuales yo ya había encontrado en Bautrella cuando llegué a Bautrella y 2 de ellos habían asistido de dirigentes a mi cursillo. Y me invitaron a esta reunión de grupo y ya me dijeron que si me quería incorporar supiera que esta reunión de grupo iba muy en serio, que no se tomaba las cosas a broma y que si yo tenía ganas de participar, pues me invitaban. Entonces yo acepté y me incorporé a esta reunión de grupo. Posteriormente a esta reunión de grupo se incorporó Francisco Forteza, que era casi 2 años más joven que yo. Entonces podéis imaginaros, esta reunión de grupo marcó mi vida, duró unos 25 años esta reunión de grupo. Y marcó mi vida, porque claro, imaginaros vosotros, un chaval con 15, 16, 17 años, pasa su adolescencia teniendo a unos amigos de verdad, me voy a emocionar, ¿verdad? Amigos de verdad, que podrían expresar tu vida en voz alta, que tus problemas los podrías compartir con tus amigos con toda libertad y sabiendo que te responderían y con toda autenticidad. Y esto fue pasar una adolescencia en un clima de verdadera amistad. Mi amistad con Chisco fue ya de inicio muy profunda y muy verdadera y auténtica. Y yo, pues a partir de estos años, vivía un poco de rentas de Francisco Forteza. Francisco Forteza tenía una amistad muy profunda con Eduardo, se veían semanalmente con Eduardo y Francisco nos transmitía a nosotros las ideas, los planes, los acontecimientos, todo el meollo y la sustancia de cursillos. Francisco no la transmitía y él la recogía de esta amistad y este contacto que tenía con Eduardo. Pero al cabo del tiempo, cuando Chisco pues, cumplió los 17, 18 años, se fue a estudiar a Madrid. Y entonces ya teníamos el contacto del grupo por carta, pero ya no era lo mismo. Entonces, ¿qué me pasó a mí personalmente? Que al no tener este contacto directo con Chisco, que me transmitiera todo este bagaje de mentalidad y de cursillos y de la gracia y del Señor, entonces a mí se me acababa ya la carretera cuando pasaban los meses del curso que estaba en Madrid y yo, cuando llegué ya a final de curso me encontré con las pibas descargadas. Entonces esto fue lo que hizo me provocó que yo me acercara a ver a Eduardo. Me acerqué a ver a Eduardo y a partir de ahí se inició una verdadera amistad de contacto semanal y algunas veces incluso 2 o 3 veces por semana. Y Eduardo, como esto que ha dicho Miguel del tratamiento, a mí no me habló del tratamiento, sino que me hizo el tratamiento sin que yo me enterara. Cada semana cuando iba a verle tenía preparado un esquema, y, a ver Ramón, ¿qué te parece esto? Vamos a hablar de esto, y comentando el esquema de los temas del tratamiento.
o la ruta a seguir para no dejar de ser, o de contacto con los hermanos, con los que te mejoran y los que puedes mejorar tú. Y cada semana me sacaba unas fichas y íbamos comentando, y yo sin enterarme pues realicé todo el tratamiento que Eduardo cada semana pues me iba dando toda esta mentalidad. Entonces tengo que decir también que mi relación y amistad con Eduardo fue una relación de sentirme siempre protagonista de una amistad. Nunca me sentí víctima de un plan apostólico. Nunca me sentí que él intentara cambiarme, no, sino simplemente una relación de amistad. Y yo me sentía protagonista, me sentía amigo de él y sentía esta amistad que él me transmitía y me comunicaba y me daba. Una amistad con admiración, pero sin adulación. Yo os puedo decir que con tantos años nunca adulé a Eduardo. De decir, eres el mejor, eres tal, eres estupendo, eres tal. Nunca. Nunca lo hice en vida, ni lo he hecho después de que haya fallecido. Tampoco. A veces he visto personas que le adulaban y decían sus méritos y tal. Pero cuando esto no es verdadero, se nota al cabo del tiempo porque ves que asomaba traición. También os puedo decir que no siempre estuvimos de acuerdo. Un día lo comentaba con Tomé Barrón, que es un veterano que fue acusado también en el año 52 o 53, y hizo reunión de grupo muchos años con Eduardo, y un día lo comentábamos de que no siempre estuvimos de acuerdo con Eduardo. Y a veces discutíamos y daba nuestra opinión y tal. Pero esto, aunque no estuviéramos de acuerdo, nunca esto repercutió ni en nuestra amistad, ni en nuestra fidelidad, ni en la sinceridad y de la autenticidad. No siempre estuvimos de acuerdo, pero esa fidelidad, esta sinceridad y de autenticidad, de confidencias, de respeto mutuo y sobre todo de confianza. Confianza en los dos sentidos. Confianza de fiarte, de fiarnos con Eduardo, yo con Eduardo, Eduardo conmigo. Confianza de fiarnos y confianza de poder expresar todo aquello que pensar la vida en voz alta. Esto que dicen que un amigo es aquel con quien se puede pensar la vida en voz alta, este era el tipo de confianza, de respeto y al mismo tiempo de poder expresar la vida en voz alta. Fue una comunicación fluida siempre. Después de una relación de más de 50 y tantos años, de esta amistad podéis comprender que a mí me bastaba ver a Eduardo, por ejemplo en Bautrella, ver a Eduardo levantar la cabeza y buscarme con la mirada para saber lo que tenía que hacer. A veces Eduardo estaba en Bautrella, yo también, y me buscaba con la mirada y yo ya echaba un vistazo y veía que es que había entrado alguien en Bautrella, Eduardo estaba ocupado con alguien, y había entrado alguien en Bautrella que hacía tiempo que no venía, y entonces con una mirada de Eduardo ya entendía que tenía que acercarme a aquella persona para acogerla. A veces, porque entraba por la puerta de Bautrella uno de estos pesados que se meten en el barrio de grupo y dan consejos y dicen que hay que rezar el rosario o que hay que cumplir la hoja de servicios. Y Eduardo esto decía, sobre todo que no se acerquen a los nuevos, estos que dan consejos y tal. Y entonces con una mirada yo veía, uy, ha entrado fulano que es un pesado, voy a acercarme a él, lo tendré entretenido para que no moleste a los nuevos cursillistas. Entonces, todo esto es una de las cosas que yo pues más valoro en este sentido de esta confianza y de esta no me sale la palabra, es igual. Eduardo, esto que he comentado de personas así que dan consejos y tal, yo os puedo decir que a Eduardo nunca lo oí, nunca. Es decir, a alguien tienes que rezar el rosario, tienes que ir a misa, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Eduardo nunca
él lo que hacía es motivarte a umbrar, no de umbrar, sino a umbrar para que cada uno descubriera su trascendencia, todo lo que él tenía que hacer, lo descubriera por sí mismo, no porque Eduardo le dijera, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Esta es una de las cosas que más orgulloso me siento de esta... todavía no me viene la palabra, pero bueno, es igual. Porque Eduardo se movía siempre en el campo del criterio y nunca del cómo, y dejaba que cada uno buscara su cómo. Eduardo a veces, a mí, alguna vez se metió conmigo, alguna vez me riñó. Yo nunca le vi que riñera a nadie, pero a mí sí. A mí cuando yo hacía una cosa que no me gustaba, me lo decía. Ramón, esto no me ha gustado. Me lo decía. No oí nunca a nadie que lo hiciera. A lo mejor en privado también lo hacía alguien más, pero a mí sí que puedo decir que sí que me lo decía y que no vi nunca que lo hiciera con nadie. Complicidad, ahora me ha salido la palabra. Esta complicidad con Eduardo es una de las cosas que más orgulloso me siento, vamos. Quería también hablar de Eduardo, de su seguridad. Eduardo fue muy celoso de la seguridad y de la seguridad del movimiento de cursillos. Pero Eduardo, que era respetuoso, muy respetuoso con sacerdotes, crítico, pero con respeto, los que lo hemos tratado lo sabemos, con los obispos, respetuoso con la jerarquía, era respetuoso, pero al mismo tiempo era crítico. Yo de estas cosas a veces discutía con él, porque yo soy más radical y hubiera mandado a más de uno a pedir espárragos, pero él tenía esta capacidad de aguante y aguantaba lo que le echaran. Pero él que tenía este gran respeto, pero fue muy celoso al mismo tiempo de la seguridad del movimiento de cursillos y que no se pudiera clericalizar. Por desgracia en España pues se clericalizaron muy al principio y por esto Eduardo pues toda su vida luchó para que el movimiento de cursillos mantuviera, el movimiento fuera secular, la seguridad del movimiento de cursillos. Tenía una autenticidad vital, una gran fidelidad a todo lo auténtico, a los amigos, a la verdad, fidelidad a la Iglesia, en letra mayúscula. Y voy a hablar de la fidelidad que tenía él a los amigos, a las personas. Él decía que nunca liquidaba una amistad. Él, cuando había ofrecido amistad a alguien, aunque esta persona le traicionara, él mantenía siempre la puerta abierta. Esto que ha dicho el Papa Francisco ahora, de que la Iglesia tiene que ser madre y no madrastra, y que las puertas tienen que estar abiertas a todos, y que si alguna puerta cierra hay que dejar la llave por fuera para que puedan entrar. Esto lo practicó Eduardo toda su vida. Fidelidad a las personas. Esto que nos recordaba Miguel de esta persona alcohólica, yo os puedo contar de que una persona alcohólica, que Eduardo iba todas las mañanas a dar la pastilla, que el año 68, cuando yo me casé, incluso vino a pintar la casa que yo tenía que vivir. Y este hombre, al cabo de unos años, falleció su esposa y por una serie de circunstancias volvió a beber, recayó en la bebida. Entonces yo, unos años antes de morir Eduardo, hacía más de 20 años o 25 que no tenía noticias de esta persona, y le dije a Eduardo, Julián Tomás debe haber fallecido porque con la vida que llevaba de bebida y tal. Y Eduardo dice, no, todos los meses nos vemos. Habían pasado 30 años, nadie sabía nada de este hombre, pero Eduardo cada mes iba a verle, a saludarle, aunque estuviera borracho y estuviera como estuviera. Él mantenía esta fidelidad a la amistad. Los conflictivos. Eduardo, tengo que deciros que era una persona que sufría y le preocupaba mucho cuando veía que alguien sufría. Cuando veía que alguien lo pasaba mal, Eduardo se volcaba en esta persona. Y tenía una afición especial por las personas conflictivas, las personas con problemas, que van y vienen y que aquello y lo otro. Y él me interesaba mucho, ¿no? Y es que decía que las personas conflictivas nos quitan la tontería.
nos espabilan. Hacen una persona que a lo mejor un día está muy bien y otro día se emborracha, otro día tal, te quita a ti la tontería. Y cuando veía que nosotros, Miguel seguro se acuerda, que veía que nosotros nos instabábamos un poco en la cosa más rutinaria y tal, nos acercaba a un conflictivo para que nos espabilara y nos quitara la tontería. Y a veces decía, el fulano es como es porque tiene a Mengano que le quita la tontería. Y esto era Eduardo. Lo pío no le gustaba. Las cosas pías a él no, tengo que decir que no le gustaban. A veces incluso se molestaba cuando veía que alguien en un momento menos oportuno decía, ¿y si hagamos un Padre Nuestro? Decía, ahora no es el momento del Padre Nuestro, ahora es el momento de estar con la gente y tal y cual. Lo pío no le gustaba. Lo que le movía era Cristo, la persona y la amistad. Su normalidad, que Eduardo era muy normal, pero era una normalidad que no tenía nada de normal, porque Eduardo nos predicaba la normalidad, pero él de verdad era una persona normalmente anormal o anormalmente normal, no sé cómo decirlo, porque si nos ponemos en su sitio y vemos una persona que todas las 24 horas del día está pendiente de los demás, que está leyendo qué tal. Yo os puedo decir que, bueno, sabréis algunos que se han catalogado más de 15.000 libros que tenía en su biblioteca. Y solamente de sexualidad tenía 3 baldas, así de grandes, 3, solamente de libros que hablaban de sexualidad. Puedes imaginar que había de todo, científicamente, espiritualmente, visto de todos los ángulos. Por tanto, cuando a alguien de nosotros le preocupaba algún tema, yo me acuerdo cuando me casé en el año 68, con 27 años, y en aquel tiempo nadie sabía nada de sexualidad, y entonces cuando tuve mis primeros problemas o preocupaciones o que queráis, que me acerqué a ver a Eduardo, él no me dio ninguna solución ni me dijo nada. Me dijo, mira, tal libro te ayudará. Entonces, como él había oído todos, sabía qué libro te iba a ir bien para que tú mismo discernieras y supieras cómo tenías que reaccionar o lo que tenías que hacer. Deciros que, como decía Miguel, que era una persona con tantas facetas, y Eduardo pues disfrutaba de todo, de las cosas pequeñas y de las cosas no tan pequeñas, de las cosas de todo, disfrutaba. Y además tenía un sentido de humor muy grande. Puedo contaros que cuando el año 62 se publicó Vertebración de Ideas, se había escrito a máquina todo el material que se había preparado, se escribió todo a máquina, pero con varias máquinas de escribir, porque claro, era todo un volumen, y a aquel tiempo no había ordenadores ni había todo esto. Entonces se reunieron en Casa de Ventura, en Sonsabetas, y se pasó a máquina, varias máquinas de escribir, y claro, cada uno a lo mejor alguna falta de ortografía o lo que sea. Y entonces Eduardo me dijo a mí, Ramón, él sabía que yo, un compañero de reunión del grupo mío, su esposa era mecanógrafa y que era muy rápida y que sabía mucho, y me dijo, y la esposa de Mateo, ¿no nos podría pasar todo con una misma máquina para mandar a México para editar Vertebración de Ideas? Y entonces yo creo que sí, hablé con ella, me dijo que sí, y Eduardo me llevó todo el material, esta chica lo pasó todo a máquina de limpio para ya a punto de mandar a México para publicar. Y Eduardo le dijo a esta chica, que te debemos, que te hemos de pagar, y ella dijo, no me debéis nada, lo he hecho con mucho gusto y tal. Eduardo le dijo, pues mira, la primera vertebración de ideas que llegue a Mallorca va a ser para ti. Y entonces, al cabo de unos meses, un día que llovía a cántaros, le llegó a Eduardo de México el paquete de las primeras vertebraciones de ideas. Y Eduardo cogió una. En aquel tiempo no había bolsas de plástico, el año 62, cogió una, se la puso debajo de la gabardina y andando se fue a casa de esta chica que estaba al otro extremo de la ciudad y llegó mojado a entregar
la vertebración de ideas. Cuando aquella chica abrió la puerta y se encontró a Eduardo todo mojado, dice, Eduardo, ¿que hay alguna novedad? No, pero te prometí que la primera vertebración de ideas sería para ti, como acaba de llegar, te va elevado. Y esto era Eduardo. Estos detalles, pero es que Eduardo, además de esto, hacía una bulla, me decía a mí, lo que disfruté de mojarme y llegar mojado para que ella viera que era verdad lo que hoy había prometido. Tenía, lo ha dicho también Miguel, una memoria privilegiada. Recuerdo que una vez yo le acompañé a Tortosa, nosotros estamos en Mallorca, yo estaba a Península, en Cataluña, le acompañé a Tortosa a una utrella regional. Y fuimos a Tortosa, nos acompañó el marido de Maite, que fue la mujer que empezó los cursillos de mujeres, nos vino a esperar al puerto, nos acompañó a Tortosa y después regresamos. Asistimos a una utrella. Al cabo de 30 años, creo yo, unos años antes de morir, un día me dice, Ramón, ¿te acuerdas que cuando estuvimos en Tortosa hizo el rollo fulano de tal? Y yo le dije, Eduardo, yo me acuerdo que estuvimos en Tortosa, pero no me acuerdo de nada más. Eduardo se recordaba de las personas que habíamos conocido, de quién había hablado, quién no había hablado, se acordaba de todo. Tenía, Eduardo, un gran pragmatismo. Él decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Siempre salvar lo posible. Yo creo que por esto los cursillos pudieron subsistir, porque si Eduardo no hubiera tenido este pragmatismo, a lo mejor no tendríamos los cursillos que conocemos, porque tuvo que aguantar de todo, de un obispo que le condenó, que estuvo a punto de excomulgarle, dicen, esto lo sé de oídas, pero dicen que tenía la excomunión encima de la mesa, que prohibió los cursillos, que le prohibió a él intervenir en nada, que posteriormente el doctor Hervás le ordenó que cuando lo invitaron a cualquier sitio tenía que ir acompañado de un sacerdote porque no se fiaban de él. Tuvo que vivir todas estas cosas, pero él con su pragmatismo lo traspasó y aguantó todo. Él decía que si para ir a tal sitio lo que necesitamos es agua, que si en lugar de una botella solo podemos pasar media, ya la llenaremos el año que viene, de momento vamos con media. Esto era esto. Y él decía, debemos intentar hacer lo posible, lo imposible ya lo hará Dios. Pero al mismo tiempo que tenía este pragmatismo, también tenía un perfeccionismo también fuera de serie. Y decía que lo que está bien no está bien, lo que estando bien puede estar mejor. Por tanto, él tenía siempre en el momento oportuno la respuesta. Si no es posible, pues lo mejor es enemigo de lo bueno. Si es posible, no está bien, lo que estando bien puede estar mejor. Esto era Eduardo. Capacidad de aguante, tenía una gran capacidad de aguante. Ya lo he hablado antes, por tanto ya me lo voy saltando. Yo, para terminar, también he hecho una cosa, y es coger un poco de cronología de hechos que he vivido cerca de Eduardo. No están todos, por supuesto, pero algunos de los que he ido viviendo cerca de Eduardo. En el año 55, que fue cuando yo fui a Cursillos, el obispo Hervás se fue a Ciudad Real y entra en Mallorca el obispo Enciso. El doctor Hervás, todos sabéis, es el que ayudó y promocionó los cursillos. En el año 56, ya muy cerca, después de haberse ido el doctor Hervás, el doctor Enciso hizo publicar su pastoral en que prohibió los cursillos, las utrellas, prohibió a Eduardo acercarse a cursillos y a las utrellas y todo esto. Lo único que no prohibió el obispo fue la reunión de grupo, porque claro, no podía prohibir que 4 personas se vean en su casa y se reúnan y hagan lo que les daba gana. Esto no lo podía prohibir el obispo, pero todo lo demás lo prohibió. Entonces os podéis imaginar que esta situación hizo que la comunidad cursillista se dispersara, perdiera el contacto al no tener utrella. No había móviles, apenas había teléfonos. Entonces, en el año 56, imaginaros pues, que todo el mundo pues, se perdió el contacto. Y entonces pasó que falleció
el padre de un cursillista muy conocido, y en el funeral se encontraron muchos cursillistas, Eduardo entre ellos. Al terminar el funeral, pues fuera de la iglesia, como es natural, tuvieron una tertulia, se saludaron tanto tiempo que no nos vemos, tal y cual, y Eduardo, con su pragmatismo, dijo: es una pena que nos veamos porque se muere alguien. ¿Por qué no nos vemos porque nos daba gana? Y entonces dijeron: nos vamos a ver cada semana a la misma hora aquí. Era en verano una heladería que había en la Plaza Mayor y estuvieron tomando un helado. Dijeron: nos vemos el próximo miércoles por aquí mismo. Y entonces el primer miércoles fueron 10 o 12, el segundo fueron 15, el tercero se fue corriendo la voz. Y entonces allí ya había un grupo numeroso de cursillistas que cada semana, el miércoles a las 8:30, se reunían en la Plaza Mayor. Se saludaban, hacían reunión de grupo y después se iban a su casa. Por tanto, se convirtió en una real y auténtica Utrella. No había rollo. Por esto Eduardo siempre decía que lo más importante de la Utrella no es el rollo. Lo más importante es el contacto con unos con otros y la reunión de grupo. Esta Utrella permaneció en el tiempo unos años hasta que falleció el obispo Enciso, fue nombrado otro obispo, y entonces, que también esto fue muy bonito, que cuando nombraron a un nuevo obispo, Eduardo nos dijo: ha llegado el momento de cerrar la Utrella de la Plaza Mayor, porque ya convivía con una Utrella oficial, a la cual los amigos de Eduardo más próximos no podían ir, ni Eduardo. Pero Eduardo, que ya el obispo había fallecido, dice: es momento de clausurar la Utrella de la Plaza Mayor, porque el nuevo obispo, cuando llegue, no hemos de ser un problema para él, hemos de ser la solución. Y por tanto ya nos encuentre con normalidad, nos iremos incorporando a la Utrella oficial, y así fue. Y el día que tomó posesión el nuevo obispo de la diócesis, entonces se hacía un besamanos que los fieles que querían podían ir y ponían allí en coba y le besaban el anillo y pasaban y hacían un besamanos. Y Eduardo dijo: vamos a hacer el besamanos al obispo. Nos fuimos un grupo, Miguel estaba, y entonces cuando llegamos a la altura del obispo, Eduardo iba adelante, y el momento en que Eduardo se arrodilló con la rodilla izquierda, que se hacía entonces a un obispo, para besarle el anillo, el obispo se lo levantó a él, y le dije: Eduardo y tal y cual, se puso a hablar con él, tal, toda la gente allí. Fíjate tú, quién debe ser este personaje que obispo para toda la coba y tal. Bien, voy a ir cortando porque me parece que me he pasado un poco. Bueno, Eduardo, por encima de todo, lo que planeaba era su fe. Era un hombre de una fe profunda, una fe arraigada, fe en Cristo. Fe en Cristo, en la persona y en la amistad. Eran los tres pilares que yo he conocido que Eduardo lo predicaba y se lo creía y lo vivía. Una fe en la persona, en Cristo y la amistad. Me acuerdo de una entrevista que me hicieron, se dio por televisión, que me hicieron una entrevista, y entonces en esta entrevista le pidieron a Eduardo: Eduardo, tú que con todo este movimiento de cursillos y tal y cual, debes tener necesidad alguna vez de retirarte solo para pensar y reflexionar y tal. Y Eduardo contestó como el Papa Francisco. Dice: no, a mí me gusta estar con la gente, lo que más me gusta es estar en el Corte Inglés. Y que ahora el Papa ha dicho que lo que me gustaría ir a la plaza, bajo. Pues nada, que por encima planeaba su fe y tal. Ya para terminar, pues entonces, si se me ha acabado el tiempo, voy a terminar con esto, que Eduardo era tremendamente optimista, tenía escrito algunas cosas, pero ya me salto, y para terminar tuve el privilegio de ser su chofer en los últimos años de su vida, poder acompañarle a las mañanitas, a las Utrellas, a Utrella no porque iba otro amigo, pero acompañaba en las clausuras, acompañaba cuando había algún acontecimiento. Esto fue un privilegio que tuve. Y para terminar, y termino ya de verdad, voy a leeros unas dedicatorias que me hizo Eduardo en los libros que se fueron publicando. En el año 62, en Vertebración de Ideas, me puso: al buen amigo Ramón Rosselló, que también sabe expresar con su vida lo limpio y bien que está jugando por Cristo
en testimonio de sincera amistad. Segunda, en las primeras conversaciones. Al buen amigo Ramón Rosselló, siempre me ponía al buen amigo. Testigo y testimonio vivo de fidelidad al movimiento de Cursillos, con afecto sincero y vivo en el Señor, Eduardo Bornín. Otra, al buen amigo Ramón Rosselló, persona siempre dispuesta por las cosas de Dios y también dispuesta siempre por un hombre que le debe y nunca le podrá pagar haber podido asistir a misas, despedidas, mañanitas, clausuras y utrellas, con la admiración sincera y vivo afecto, Eduardo Bornín. Y la última, para el buen amigo Ramón Rosselló, cuyos actos de generosidad para conmigo son más numerosas que las estrellas del cielo, de colores.